Soy Julian y tengo 32 años. Exactamente 3 días antes de la reunión familiar más importante y publicitada de todo el año, mi propio padre envió un mensaje a nuestro chat de grupo familiar extendido. Me dijo que estaba permanentemente prohibido en Navidad. Me llamó un perdedor, un completo y absoluto fracaso que solo avergonzaría a sus amigos de la alta sociedad. Y explícitamente me dijo que me mantuviera muy, muy lejos de su casa. Me senté allí, en el silencio sepulcral de mi sala de estar, y vi a mis tías, a mis tíos y a mi madrastra reaccionar con una risa a su mensaje. Uno tras otro, me humillaron frente a 30 parientes y amigos de la familia diferentes. Pero hay un detalle catastrófico y enorme que mi padre olvidó por completo cuando decidió desheredarme públicamente. Olvidó quién compró en secreto la participación del 15% del capital de control en su fallida empresa inmobiliaria hace 3 años. Olvidó quién posee realmente la escritura legal del techo sobre su cabeza, y quién paga el alquiler mensual del Porsche que actualmente está estacionado en su impecable entrada. Y ahora mismo, mientras estoy aquí contándote esta historia, mi teléfono tiene 45 llamadas perdidas de él, rogándome que conteste. Antes de que te cuente exactamente cómo desmantelé su falso imperio, ladrillo a ladrillo, dale al botón de me gusta si crees en la justicia absoluta y sin remordimientos. Y por favor, no olvides decirme desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora, volvamos al momento exacto en que llegó ese mensaje, y cómo el silencio en mi sala de estar se convirtió en el arma más ruidosa y destructiva que jamás haya usado. Esa noche, nevaba intensamente en Seattle. Era el tipo de nieve invernal, espesa y pesada, que cubre por completo la ciudad, amortiguando los sonidos del tráfico de abajo y haciendo que el mundo exterior se sintiera completamente aislado. Estaba sentado solo en mi condominio del centro, sosteniendo una taza de café negro, simplemente mirando por la ventana de piso a techo las luces brillantes de la calle que atravesaban la oscuridad. La rejilla de la calefacción zumbaba suavemente de fondo. Todo se sentía increíblemente inmóvil. Siempre he preferido el silencio. Toda mi vida, mi familia me condicionó a ocupar el menor espacio físico y emocional posible. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro de cristal. Lo ignoré. Estaba acostumbrado a que el chat familiar explotara durante las fiestas con quejas sobre el servicio de catering, o discusiones sobre quién traería qué vino. Luego, vibró una y otra vez. La vibración continua y rápida señalaba que algo específico estaba sucediendo. Me incliné, dejé mi taza de café y tomé el teléfono. La pantalla iluminó la oscura habitación, y las palabras saltaron hacia mí como un golpe físico en la mandíbula. Julian, estás prohibido en Navidad este año, perdedor. No te molestes en aparecer en el club de campo Langford en Nochebuena. Estoy invitando a posibles inversores y a miembros influyentes de la junta directiva. No puedo permitir que nos avergüences de nuevo con tu actitud mediocre y tus trajes baratos. Quédate en casa. Considera esto un favor. El remitente era Víctor, mi padre. No parpadeé. No solté el teléfono. Solo me quedé mirando los píxeles brillantes, leyendo las palabras una y otra vez para asegurarme de que no estaba alucinando. Un segundo después, una notificación apareció en la parte inferior de la pantalla. Mi madrastra, Beatatrice, había respondido con un emoji de risa con lágrimas. Luego, mi medio hermano Tristán, el niño de oro de la familia, envió un sticker de un cubo de basura desbordante. El tío Gregory, hermano de mi padre, intervino justo después, escribiendo un mensaje que decía que probablemente era lo mejor, porque nunca entendí cómo establecer contactos en esas cenas formales. De todos modos, la descarada audacia de su piloña digital era asombrosa. Se estaban burlando de mí en tiempo real, completamente unidos en su desprecio por mi existencia. No solo querían excluirme, querían asegurarse de que sintiera el peso absoluto de mi exclusión. Recuerdo la sensación física exacta en mi pecho en ese momento. No era ira. No era el familiar y profundo desamor que solía consumirme cuando tenía 20 años. Había procesado todo el desamor hacía mucho tiempo. Era una claridad fría, absoluta y aterradora. Era el tipo de claridad que te inunda cuando finalmente te das cuenta de que una máquina rota no se puede reparar. Por mucho que sangres intentando arreglarla, solo puede ser desguazada. No escribí un largo párrafo emocional defendiendo mi salario, mi estilo de vida,
o mi valía como ser humano. No exigí el respeto que se me debía. Toqué la pantalla, abrí el teclado y escribí exactamente 2 palabras: no hay problema. Le di a enviar. Vi aparecer la pequeña burbuja de texto en la pantalla. Bloqueé el teléfono. Lo lancé de nuevo a la mesa de centro, y respiré lenta y profundamente. Para comprender verdaderamente el peso astronómico de esas 2 simples palabras, debes entender lo que estaba sobre mi escritorio de roble, a solo 10 pies de mi sofá. Me levanté, caminé hacia el área de mi oficina en casa y encendí la lámpara de escritorio de latón. La cálida luz amarilla se derramó sobre una gruesa carpeta de manila, fuertemente reforzada. La etiqueta impresa en la pestaña decía: HAL Proxy Trust, confidencial. Dentro de esa carpeta había cientos de páginas de documentos legales, balances, acuerdos de confidencialidad firmados y registros corporativos oficiales ante el Estado. La abrí y pasé mi dedo índice sobre el contrato principal. Confirmaba mi propiedad exclusiva de una participación del 15% en Carter Real Estate Development, la empresa de Víctor. No era solo su hijo decepcionante, era el accionista mayoritario silencioso, aparte del propio Víctor. Hace 3 años, cuando todo su mundo se estaba desmoronando y enfrentaba una demanda catastrófica que amenazaba con agotar sus ahorros para la jubilación, liquidar sus activos y llevarlo a la Corte Federal de Bancarrota, intervine. Lo hice de forma completamente anónima, a través de una empresa intermediaria. Lo salvé. Financié el rescate que mantuvo su nombre fuera de los obituarios de negocios locales. Y sentado allí, en la tranquilidad de mi condominio, leyendo ese mensaje de texto que me prohibía la cena festiva pagada con mis propias inversiones secretas, una pesada puerta de hierro dentro de mi mente se cerró firmemente. La era de mi sufrimiento silencioso había terminado oficialmente. A la mañana siguiente, el sol invernal luchaba por traspasar las densas nubes grises de Seattle. Llegué a mi empresa de consultoría financiera a las 7 de la mañana. La oficina estaba en silencio, con el aroma a café recién hecho en la sala de descanso. Me senté en mi escritorio y abrí mis correos electrónicos. Exactamente a las 8, mi abogada principal y representante del fideicomiso, Clara, llamó a mi puerta de cristal antes de abrirla. Clara es una mujer aguda, ferozmente inteligente, que no desperdicia palabras y no tolera a los tontos. Llevaba un traje de sastre azul marino y un grueso sobre de color crema con letras doradas. Entró y lo dejó directamente en el centro de mi escritorio. Recibí una invitación al club de campo Lanford para Nochebuena, dijo ella, acercando una silla de cuero y cruzando las piernas. Víctor lo envió por mensajero directamente a mi oficina. Está cortejando agresivamente al fideicomiso HAL Proxy para una nueva ronda de financiación. Quiere que el representante principal esté allí en persona. Incluso prometió una cata de vinos privada antes del plato principal. Miré la elegante caligrafía del sobre. La ironía era tan densa que resultaba casi sofocante. Víctor estaba organizando una lujosa fiesta de 6 cifras, prohibiendo públicamente a su propio hijo asistir, mientras que, simultáneamente, extendía la alfombra roja y suplicaba de rodillas a la entidad corporativa anónima que su hijo controlaba. Estaba desesperado por dinero en efectivo, sosteniéndose con préstamos puente, y pensó que el fideicomiso HAL era un salvador corporativo sin rostro, listo para extender otro cheque en blanco solo para mantenerlo feliz. Me recosté en mi silla y miré a Clara. Me prohibió la Navidad anoche, Clara, públicamente, delante de toda la familia. Me llamó perdedor y me dijo que me quedara en casa. Clara no ofreció una simpatía inútil. No inclinó la cabeza ni ofreció una sonrisa triste. Miró la carpeta del fideicomiso HAL Proxy en la esquina de mi escritorio, luego volvió a mirarme, entrecerrando los ojos. Julian, has estado protegiendo a este hombre durante 3 años. Has respaldado su lujoso estilo de vida, sus terribles decisiones de negocios y su ego inflado. Actualmente está quemando dinero en efectivo a un ritmo alarmante, para mantener la ilusión de éxito. ¿Cuándo termina esto? Termina esta semana, dije, con voz completamente firme. Quiero que confirmes tu asistencia a la cena en Lanford. Dile que el beneficiario principal del fideicomiso asistirá en persona. Dile que el propietario finalmente está listo para reunirse con él cara a cara, para discutir el futuro de la empresa. Clara sonrió. Era una expresión aguda y calculadora que envió un escalofrío por la habitación.
¿Estás absolutamente seguro de esto? Una vez que sueltes el pasador de esta granada y entres en ese club de campo, la dinámica familiar quedará destruida. La prensa se enterará. Los bancos entrarán en pánico. No hay vuelta atrás una vez que la verdad salga a la luz. No queda ninguna dinámica familiar que preservar, respondí, deslizando la invitación con papel de oro de vuelta por el escritorio hacia ella. Él quiere un gran espectáculo. Él quiere impresionar a sus inversores. Vamos a darle un espectáculo que nunca, jamás, olvidará. Para entender cómo un padre y un hijo llegaron al punto de una guerra absoluta y tácita, hay que mirar los cimientos de la casa que construyeron juntos y el momento exacto en que esos cimientos comenzaron a pudrirse. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Era una mujer tranquila y práctica que creía en el trabajo duro, el ahorro de dinero y el trato a las personas con decencia humana básica. Era el único amortiguador entre mi padre y su abrumadora ambición. Después de su muerte, la casa se sintió como una tumba. Pero Víctor no perdió mucho tiempo lamentándose. 18 meses después de su funeral, se casó con Beatatrice. Beatatrice era una mujer que valoraba las apariencias por encima de todas las cosas terrenales. Prosperaba con el estatus, las membresías exclusivas de clubes de campo y la percepción de riqueza generacional. Se mudó a nuestra casa e inmediatamente comenzó a borrar la presencia de mi madre. Los muebles antiguos fueron reemplazados por piezas frías y modernas. Las fotos familiares fueron cambiadas por retratos profesionales escenificados. 2 años después, nació Tristán. Desde el momento exacto en que Tristán respiró por primera vez en el hospital, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Tristán era el niño de oro definitivo. Era ruidoso, exigente y constantemente recompensado por el simple hecho de existir. Si rompía una ventana, era porque era enérgico. Si reprobaba una clase, era culpa del maestro. Yo, por otro lado, se esperaba que fuera callado, que me mantuviera completamente fuera de su camino y que no exigiera absolutamente nada. La disparidad en nuestro trato se hizo evidente y dolorosamente obvia cuando llegamos a la adolescencia. Cuando cumplí 18 años, me llamaron a la oficina de mi padre. Me entregó un juego de maletas baratas y fríamente me informó que mi fondo universitario, el dinero que mi madre había iniciado específicamente para mí, había sido reasignado para apoyar sus problemáticas empresas inmobiliarias comerciales. Si quería una educación superior, tenía que resolverlo por mi cuenta. No supliqué. Empaqué mis maletas y me mudé. Trabajé turnos nocturnos agotadores en un enorme supercentro Walmart en la ciudad vecina, apilando pesadas cajas de comida para perros y detergente hasta que mi espalda baja gritaba de agonía. Salía a las 2 de la mañana, me sentaba en mi destartalado Honda Civic que apenas tenía calefacción, y comía fideos fríos mientras estudiaba para mis exámenes de contabilidad. Contraje préstamos estudiantiles masivos y paralizantes. Usaba ropa de segunda mano que olía a naftalina vieja. Construí mi carrera en análisis financiero desde cero, luchando con uñas y dientes por cada ascenso, cada aumento de salario y cada gramo de respeto profesional que obtuve. Cuando Tristán cumplió 18 años, la narrativa fue completamente diferente. Víctor y Beatatrice organizaron una gran fiesta con catering en la lujosa casa club de su asociación de propietarios. Invitaron a 50 personas, incluidos políticos y líderes empresariales locales. Yo fui invitado por pura obligación. Me quedé en un rincón con mi traje barato, sosteniendo un vaso de plástico con agua, observando el espectáculo. En medio de la fiesta, Víctor se levantó, golpeó su copa de champán y dio un discurso brillante sobre su hijo menor. Luego le entregó a Tristán las llaves de un Ferrari rojo cereza, completamente nuevo. La multitud aplaudió. Me quedé allí y vi a mi medio hermano acelerar el motor de un coche que costaba más que la matrícula de mis 4 años de universidad combinados, mientras Víctor sonreía con lágrimas de orgullo en los ojos. Más tarde esa noche, escuché a Beatrice hablando con un grupo de esposas adineradas cerca de la mesa del buffet. Cuando una de las mujeres preguntó por mí, Beatrice ofreció una sonrisa tensa y condescendiente. «Oh, Julian está haciendo lo que puede», suspiró dramáticamente. Está trabajando en algún aburrido puesto de oficina en el centro. Simplemente no tiene el espíritu emprendedor o el impulso natural que posee Tristán. Algunas personas están destinadas a liderar y otras a seguir, ¿sabes?
Me tragué la humillación. Siempre me la tragué. Pensé que si trabajaba más duro, si me volvía innegablemente exitoso financieramente, Víctor finalmente me miraría con el mismo orgullo desenfrenado que reservaba para Tristán. Hace 3 años, la ilusión del imperio inmobiliario de Víctor comenzó a agrietarse y desmoronarse. Sobreaprovechó sus activos en un proyecto comercial masivo en el centro que no logró obtener los permisos de zonificación necesarios. Los bancos entraron en pánico y comenzaron a reclamar sus enormes préstamos. Un grupo de contratistas furiosos presentó una demanda multimillonaria por facturas impagas. La empresa estaba perdiendo efectivo a raudales y Víctor estaba a semanas de una bancarrota total e irrecuperable. Se enfrentaba a la aterradora realidad de vender su mansión, liquidar su preciada colección de coches y afrontar una ruina social total frente a las personas a las que desesperadamente quería impresionar. En ese momento exacto, la herencia que mi madre me había dejado en un fideicomiso blindado e intocable finalmente venció. Era una cantidad sustancial de dinero, cuidadosamente invertida y aumentada durante décadas por un fiduciario. Podría haber comprado un enorme ático. Podría haberme jubilado temprano y viajado por el mundo. En cambio, me senté en la oficina de Clara y redacté un plan de rescate. Creé el fideicomiso Hal Proxy. Utilizamos mis fondos para comprar discretamente a los contratistas enojados, resolviendo las demandas fuera de los tribunales. Luego, adquirimos una participación del 15% en la empresa de Víctor, inyectando suficiente capital líquido para satisfacer a los bancos agresivos y mantener el negocio a flote. Lo hice estrictamente bajo la condición de anonimato absoluto. Sabía que el frágil orgullo de Víctor nunca le permitiría aceptar un rescate financiero masivo del hijo que consideraba un fracaso total. Quería salvarlo sin humillarlo. Ingenua y tontamente creí que una vez que el polvo se asentara, una vez que la empresa estuviera estable de nuevo, podría sentarme con él en su oficina, revelar lo que había hecho, y finalmente ganarme mi lugar legítimo en la mesa familiar. 2 meses después del rescate, la empresa se estabilizó. La crisis se había evitado. Víctor apareció en una destacada revista de negocios local por su milagrosa recuperación. Compré un ejemplar en un kiosco y leí la entrevista sentado solo en mi cocina. El entrevistador le preguntó a Víctor cómo había logrado sortear la catastrófica crisis y sacar a su empresa del borde de la muerte. Víctor soltó su risa sonora y confiada. Atribuyó gran parte de ese éxito renovado a sus propias brillantes habilidades de negociación, a su voluntad de hierro y al inquebrantable apoyo de genio de su hijo Tristán. Afirmó explícitamente que las ideas de marketing innovadoras de Tristán y su dedicación nocturna mantuvieron motivado a todo el equipo ejecutivo durante su hora más oscura. No me mencionó ni una sola vez. No mencionó el fideicomiso anónimo que realmente extendió los cheques. Reescribió completamente la historia para convertirse en el héroe conquistador, y a Tristán en su brillante y capaz compañero. Tiré la revista brillante a la basura de la cocina. Ese fue el día en que finalmente dejé de buscar su aprobación. Ese fue el día en que me di cuenta de que el amor familiar no es una transacción que se pueda financiar. Y el respeto no se puede comprar de personas que te consideran fundamentalmente inútil. Avancemos hasta el día de hoy, 3 días antes de Navidad. El mensaje de texto que me prohibía la cena fue solo la chispa que encendió la mecha. La verdadera explosión catastrófica estaba actualmente oculta en los datos financieros de la empresa. Más tarde esa tarde, después de mi reunión matutina con Clara, recibí un correo electrónico cifrado desde un servidor interno seguro de la empresa de Víctor. Como accionista mayoritario minoritario, Clara había instalado legalmente ciertos activadores de auditoría en el software contable de la empresa durante el rescate inicial. Cualquier transacción por encima de un umbral específico de alto valor requería automáticamente documentación secundaria y activaba una alerta. Durante meses, los informes habían sido bastante estándar, cubriendo principalmente los costos operativos rutinarios. Pero hoy, el sistema señaló una serie de transferencias de efectivo masivas y altamente irregulares. Abrí las hojas de cálculo y comencé a analizar los datos brutos en mis monitores duales. Los números me devolvieron la mirada, pintando una imagen horrible de avaricia corporativa descarada y temeraria. Grandes sumas de dinero, de decenas de miles de dólares a la vez, estaban siendo sistemáticamente desviadas de las cuentas operativas principales. Estaban disfrazadas como honorarios de consultoría y honorarios de marketing.
Los nombres de los proveedores adjuntos a las facturas eran sociedades de responsabilidad limitada oscuras registradas en Delaware. Ejecuté los números de registro a través de una base de datos corporativa premium. Mi pulso se aceleró a medida que los resultados se poblaban lentamente en mi pantalla. Las empresas holding no pertenecían a firmas de marketing legítimas. Pertenecían a Silas, un promotor de clubes nocturnos turbio y parlanchín que casualmente era el mejor amigo absoluto de Tristán y su actual socio comercial. Estaban malversando. Tristán y Silas estaban desangrando metódicamente a la empresa, utilizando facturas falsas por servicios de marketing que nunca existieron. Y Víctor estaba total y completamente ciego a ello. Estaba tan desesperadamente enfocado en proyectar una imagen de inmensa riqueza. Tan decidido a asegurar más fondos del fideicomiso Hall para financiar su próximo proyecto de vanidad, que estaba ignorando la enorme podredumbre que consumía a su empresa desde adentro. La comprensión me golpeó como un golpe físico en el estómago. Había sacrificado el legado de mi madre, el dinero que ella trabajó toda su vida para ahorrar, para rescatar una empresa que mi medio hermano ahora estaba usando como su cajero automático personal para financiar su lujoso estilo de vida. Víctor me estaba prohibiendo la Navidad por ser un perdedor, mientras que el hijo de oro al que adoraba estaba robando activamente el mismo dinero que yo había proporcionado. Imprimí los documentos. Las páginas se sentían increíblemente pesadas en mis manos. La ira que había suprimido y controlado durante décadas finalmente rompió la superficie, aguda, fría y completamente enfocada. Ya no quería una disculpa con lágrimas. No quería reconciliación. Quería una destrucción sistemática y completa. A la mañana siguiente, la tensión en mi pecho se sentía como un resorte de acero bien enrollado, listo para romperse. Estaba sentado en mi escritorio, con un bolígrafo rojo en la mano, resaltando meticulosamente las transferencias fraudulentas en las hojas de cálculo impresas. Estaba construyendo una línea de tiempo completa, rastreando cada dólar robado hasta Tristán y Silas. Cotejé fechas, haciendo coincidir los pagos masivos con las extravagantes publicaciones de Tristán en Instagram. Un nuevo Rolex aquí, un viaje de fin de semana a Mónaco allá. La evidencia era irrefutable. Mi teléfono de la oficina sonó, rompiendo el silencio. La recepcionista me informó que tenía un visitante en el vestíbulo que se negaba a irse sin hablar conmigo. Antes de que pudiera siquiera preguntar un nombre, la pesada puerta de cristal de mi oficina se abrió. El tío Gregory entró. Gregory era un hombre que vestía caros trajes italianos hechos a medida y olía abrumadoramente a colonia Tom Ford y whisky escocés viejo. Se enorgullecía de ser el pacificador de la familia, el anciano sabio y adinerado que siempre suavizaba las cosas durante los conflictos. Pero en realidad, Gregory era un parásito. Mantenía su lujoso estilo de vida alimentándose de las obras de Víctor, actuando como intermediario en dudosos negocios inmobiliarios y cobrando exorbitantes honorarios de búsqueda. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic y se sentó en el sillón de cuero frente a mi escritorio. Cruzó las piernas casualmente, ajustándose la corbata de seda, y ofreció un suspiro practicado y profundamente compasivo. Julian, hijo mío, vine aquí tan pronto como pude, dijo Gregory, sacudiendo la cabeza con una mirada de lástima fingida. Anoche vi el chat de grupo. Tu padre se excedió por completo. El lenguaje que usó para describirte fue completamente innecesario. Mantuve mi rostro perfectamente neutral. No moví un músculo. Si realmente pensaste que se excedió, Gregory, ¿por qué estuviste de acuerdo con él en el chat? ¿Por qué le dijiste a todo el mundo que era lo mejor que no apareciera? Gregory hizo un gesto despectivo con la mano, restando importancia a su hipocresía como si fuera una molestia menor. ¿Sabes cómo se pone tu padre cuando está estresado? Si no estás de acuerdo con él públicamente, te corta por completo. Tengo que seguir el juego para mantener la paz por el bien de la familia. Pero estoy aquí para hablar contigo de hombre a hombre, lejos de todo el ruido. Tienes que dejar esto pasar. Me incliné hacia adelante, apoyando pesadamente mis antebrazos en el escritorio. ¿Dejar pasar qué? La cena de Navidad, dijo Gregory, inclinándose aún más, su voz bajando a un susurro urgente y conspirador. Víctor está bajo una inmensa presión en este momento. Tiene inversores increíblemente importantes que vienen de fuera del estado. La fiesta de Lanford es crucial para la supervivencia de la empresa.
Tristán ha estado trabajando las 24 horas del día para ayudarle a asegurar esta nueva financiación masiva del fideicomiso HAL. Deja que Tristán tenga su momento de gloria. Tú apareciendo, causando fricción, luciendo miserable en un rincón. Es malo para la moral. La familia es la familia, Julian. A veces tienes que tomar el camino correcto y sacrificarte por el bien mayor. Miré a Gregory. Miré cómo sus ojos se movían por mi oficina, observando los caros muebles de caoba, las obras de arte originales en las paredes, calculando mi valor y tratando de averiguar cómo me lo podía permitir. No estaba aquí para consolarme. Estaba aquí para asegurarse de que no armara un escándalo que pudiera poner en peligro la financiación de la empresa. Porque si la empresa de Víctor se hundía, los lucrativos sobornos de Gregory desaparecerían de la noche a la mañana. Tristán está trabajando las 24 horas del día, dije, manteniendo mi tono suave, casi conversacional. ¿De verdad? Absolutamente. Gregory sonrió, sin darse cuenta de la trampa de acero que se cerraba alrededor de su tobillo. El chico es un prodigio natural. Está asegurando contratos masivos con proveedores, expandiendo la huella de marketing, optimizando el flujo de trabajo. Es el futuro innegable de esta familia. Deslicé lentamente una de las hojas de cálculo resaltadas sobre la madera pulida de mi escritorio. La volteé para que Gregory pudiera leerla claramente. ¿Son estos los brillantes contratos de proveedores de los que hablas, Gregory? Gregory miró hacia abajo. Sus ojos escanearon los nombres de las sociedades de responsabilidad limitada ficticias, las enormes cantidades de pago, las fechas. Vi cómo el color se escurría rápidamente de su rostro, dejándolo pálido y enfermizo. La falsa y encantadora sonrisa se derritió en una expresión de pánico puro y sin adulterar. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Puede que no hubiera orquestado la malversación, pero un hombre como Gregory sabía cómo se veía el fraude corporativo en papel. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, su voz de repente, su postura confiada colapsando. Soy analista financiero, Gregory. Me dedico a ver números para ganarme la vida, mentí suavemente, protegiendo mi conexión directa con el fideicomiso. Parece que el glorioso futuro de esta familia está cometiendo activamente fraude corporativo federal. Dime, ¿sabe Víctor que su niño de oro le está robando cientos de miles de dólares? ¿O estás recibiendo un recorte de los honorarios de consultoría para mantenerlo completamente ciego al robo? Gregory se levantó bruscamente, derribando su cara silla de cuero hacia atrás, su fachada pulida y diplomática destrozada en 1.000.000 de pedazos. Escúchame, pequeño pung arrogante. No entiendes cómo funciona el verdadero negocio. Si le dices una sola palabra de esto a alguien, destruirás a toda esta familia. Víctor te arruinará. Contratará a los mejores abogados del Estado y te enterrará en litigios tan profundos que nunca volverás a ver la luz del día. Sal de mi oficina, dije, mi voz bajando a una calma peligrosa y helada. Gregory me señaló con un dedo tembloroso y bien cuidado. Mantente alejado de esa fiesta, Julian. Mantente en tu carril o te arrepentirás por el resto de tu miserable vida. Se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo de la oficina, cerrando la puerta de cristal detrás de él. Lo vi irse, sintiendo una oscura y satisfactoria sensación de poder. Las ratas estaban empezando a entrar en pánico en el barco que se hundía. Pero la verdadera y devastadora traición del día aún estaba por llegar. 1 hora después, sonó mi teléfono móvil personal. El identificador de llamadas mostraba a Marcus. Marcus era mi antiguo jefe, el hombre que me había guiado cuando entré por primera vez en el brutal sector financiero a mis 20 años. Había confiado implícitamente en él hacía unos años, cuando estaba estableciendo la compleja estructura legal del fideicomiso HAL Proxy. Le había consultado en privado sobre algunas de las lagunas legales. Por eso, era la única persona viva, aparte de Clara, que conocía la verdadera identidad del benefactor adinerado del fideicomiso. Respondí a la llamada, recostándome en mi silla. Marcus, ha pasado un tiempo. ¿A qué debo el placer? Julian, dijo Marcus, con voz pulcra, apresurada y rebosante de falsa camaradería. Tenemos una situación muy lucrativa, dependiendo completamente de cómo elijas verla. Fruncí el ceño, mis sentidos inmediatamente en alerta máxima. Explícate.
Estaba tomando unas copas en el club de campo anoche con Víctor Carter, dijo Marcus suavemente. Está desesperado, Julian. Prácticamente está suplicando en la sala por un salvavidas financiero. Mencionó que el fideicomiso Hall enviará un representante a su fiesta de Nochebuena mañana. Planea ofrecer un codiciado puesto en su junta directiva a quien le asegure la financiación. ¿Y cómo te involucra esto exactamente a ti? Pregunté, con un nudo frío formándose en la boca del estómago. Puedo allanar el camino para todos, dijo Marcus, su avaricia evidente incluso a través del altavoz del teléfono. Puedo ir a Víctor ahora mismo y revelar la verdad. Puedo decirle que su hijo fracasado es quien realmente tiene la correa, pero puedo presentarlo de forma agradable. Puedo convencerlo de que acepte la realidad, siempre que me dé ese puesto en la junta como comisión de intermediación. Piénsalo, Julian. Yo consigo el puesto en la junta, tú obtienes el respeto de tu padre y un asiento en la mesa sin la incómoda confrontación emocional. Ambos ganamos. Me estaba extorsionando. Mi propio mentor, un hombre al que había admirado, estaba intentando activamente usar mi secreto más profundo para asegurarse una cómoda posición corporativa para sí mismo. Estaba dispuesto a venderme a un hombre que me había prohibido su casa solo para conseguir una parte del pastel antes de que todo se viniera abajo. Apreté el teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Estás amenazando con delatarme a Víctor antes de la fiesta si no te doy lo que quieres. Estoy ofreciendo una asociación estratégica, corrigió Marcus, su tono goteando de falsa profesionalidad y condescendencia. Pero sí, si no aceptas apoyar mi jugada por el puesto en la junta y garantizar mi posición, siento que es mi deber ético como empresario informar a Víctor con quien está tratando realmente. La transparencia es clave en los negocios, Julian. Tú lo sabes. La traición me dolió intensamente, pero fue rápidamente tragada por una oleada masiva de pura y sin adulterar determinación. Estaba completamente harto de ser el peldaño de todos. Marcus, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Revisa tu correo electrónico. Puse su llamada en altavoz mientras mis dedos volaban rápidamente sobre mi teclado. Abrí una carpeta de archivos cifrados segura y redacté un nuevo correo electrónico. Adjunté los documentos legales que probaban que Marcus había violado un estricto acuerdo de confidencialidad legalmente vinculante que había firmado al asesorarme sobre el fideicomiso. Pero no me detuve ahí. También adjunté la evidencia concreta de varias transacciones bursátiles altamente cuestionables, casi ilegales, que había realizado años atrás. Transacciones que le había ayudado a limpiar cuando era joven, ingenuo y desesperado por su aprobación. Le di a enviar. ¿Qué es esto? Preguntó Marcus a través del altavoz, su voz perdiendo su tono arrogante al escuchar el clic de su ratón abriendo el correo electrónico. Eso es un incumplimiento de confidencialidad innegable y fuertemente documentado, dije, mi voz cortando el aire como un bisturí, junto con un informe completo y hermético de tus pasadas violaciones de uso de información privilegiada. Si hablas con Víctor, si siquiera respiras en su dirección antes de mañana por la noche, reenviaré ese correo electrónico directamente a la Comisión de Bolsa y Valores, y pondré en copia a cada socio principal de tu firma actual. No obtendrás un puesto en la Junta, Marcus. Obtendrás una acusación federal, una reputación arruinada y una sentencia de prisión. El silencio se extendió por la línea durante un largo y agonizante minuto. Pude escuchar su respiración superficial y agitada resonando a través del altavoz. No me harías eso, finalmente se ahogó, su voz temblorosa. Inténtalo, dije suavemente, inclinándome hacia el micrófono. Tú me enseñaste a jugar duro, Marcus. No te sorprendas cuando yo dé un paso adelante y apunte a lo grande. Estás oficialmente fuera de este juego. Pierde mi número. Terminé la llamada y bloqueé su contacto. Me senté en el silencio de mi oficina, mi corazón latiendo con un ritmo constante y poderoso contra mis costillas. El tablero estaba listo. Los traidores habían sido efectivamente neutralizados. Solo quedaba una pieza crucial del rompecabezas por asegurar antes de que entrara en el club de campo Lanford y quemara el falso imperio de Víctor hasta los cimientos. Necesitaba la prueba irrefutable. El cielo de la tarde se teñía de un oscuro púrpura invernal. Para cuando salí de mi edificio de oficinas, la temperatura había bajado significativamente, y las calles de Seattle estaban resbaladizas por la lluvia helada y la nieve.
Conduje hasta un pequeño y discreto restaurante de carretera con luces de neón en las afueras de la ciudad, lejos del distrito financiero y de los lugares habituales de Víctor. Entré, el olor a café viejo y grasa frita me golpeó al instante. Me senté en un compartimento de vinilo cerca de la parte trasera, pidiendo un café solo y esperando, observando la puerta. 15 minutos después, entró Nena. Nena había sido la asistente ejecutiva de Víctor durante casi 20 años. Era una mujer que llevaba el inmenso y aplastante peso de los sucios secretos de la empresa en las ojeras oscuras debajo de sus ojos. Conocía cada reunión que Víctor tenía, cada transacción dudosa que aprobaba, y cada mentira que había contado a sus inversores. Más importante aún, también sabía exactamente lo que Tristán estaba haciendo. Me había puesto en contacto con ella esa misma mañana utilizando un número de teléfono desechable e irrastreable, prometiéndole un paracaídas dorado y una salida del barco que se hundía. Ella me vio, dudó, y luego se deslizó en el compartimento frente a mí, apretando su desgastado bolso de cuero contra su pecho. Parecía absolutamente aterrorizada. No debiste contactarme, Julian, susurró Nina, mirando nerviosamente a su alrededor como si Víctor pudiera aparecer de repente detrás del mostrador de pasteles. Si tu padre se entera de que estoy sentada aquí hablando contigo, me despedirá en el acto. Perderé mi pensión. Perderé mi seguro médico. Perderé todo por lo que he trabajado 20 años. No ofrecí garantías vacías. Metí la mano en mi pesado abrigo de invierno, saqué un grueso sobresellado y lo deslicé sobre la pegajosa mesa de fórmica. Nina dudó, sus ojos se clavaron en mi rostro. Luego, extendió la mano y miró dentro, sus ojos se abrieron de golpe. Era un cheque de caja certificado, equivalente a exactamente 2 años de su salario actual, extraído directamente de mis cuentas personales en el extranjero. Esa es tu indemnización, dije en voz baja, manteniendo la voz baja. Proporcionada por mí, no por Víctor. También te ofrezco protección legal completa por parte de mis abogados corporativos. Cuando la bomba estalle esta semana, y lo hará increíblemente fuerte, estarás completamente protegida del radio de la explosión. Nadie te tocará. Nina se quedó mirando el cheque. Sus manos temblaban visiblemente. ¿Qué quieres, Julian? ¿Por qué haces esto? Quiero el libro de contabilidad original, dije, inclinándome más. No la versión desinfectada y fuertemente editada que Víctor presenta a los bancos. No las hojas de cálculo alteradas que Tristán da a los contables externos. Quiero el libro mayor. El que guardas de respaldo en el disco duro externo bloqueado. El que prueba que Tristán falsificó la firma de su padre para autorizar los pagos de las sociedades pantalla. Nina tragó con dificultad. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, cortando su maquillaje. Intenté decírselo, susurró, su voz rota por años de frustración contenida. Intenté decirle a Víctor lo que Tristán estaba haciendo hace meses, cuando noté las primeras discrepancias. Me gritó. Me dijo que era incompetente, que solo estaba celosa de su brillante hijo. Me obligó a encubrirlo y a ajustar los números. He estado tan estresada que no puedo dormir. Estoy aterrorizada de que el IRS llame a mi puerta. Estoy aterrorizada de ir a prisión por ellos. No vas a ir a prisión, nena, dije con firmeza, golpeando el sobre. Pero Víctor y Tristán sí podrían. Entrega el disco. Toma el dinero. Vete limpia. Déjame encargarme de mi familia. Nina cerró los ojos, respiró hondo y temblorosamente, y abrió su bolso. Metió la mano y sacó un pequeño disco USB plateado. Lo colocó sobre la mesa. Se deslizó por la superficie, deteniéndose cerca de mi taza de café. Lo cubrí con la mano. El metal frío se sintió como un arma cargada en mi palma. Haz lo que tengas que hacer, dijo Nina, su voz finalmente encontrando un rastro de firmeza. Se levantó, llevándose el grueso sobre de efectivo. Que Dios los ayude, Julian, porque no tienen absolutamente ni idea de lo que les espera. La vi salir del restaurante y desaparecer en la noche nevada. La última pieza estaba oficialmente en su lugar. Tenía los datos brutos. Tenía la autoridad legal. Tenía el elemento de sorpresa absoluta. Al día siguiente era Nochebuena,
El día de la tan esperada cena en el club de campo Langford. Pasé toda la mañana en la oficina de paredes de cristal de Diana, mi despiadada e increíblemente cara abogada de fusiones y adquisiciones. Nos sentamos frente a una larga mesa de conferencias de caoba, revisando las órdenes judiciales finales. Los documentos eran impecables, agresivos y completamente herméticos. Describían la congelación inmediata e innegociable de todas las cuentas operativas de Carter Real Estate Development debido a un sospechado y fuertemente documentado fraude fiduciario. La orden judicial requería una sola firma para activarse, la firma del accionista mayoritario minoritario. Tomé una pesada pluma Montblanc. La tinta fluyó suavemente mientras firmaba mi nombre en la línea punteada, sellando el destino de Víctor. Una vez que entregue estos documentos a los ejecutivos del banco esta noche en la fiesta, dijo Diana, ajustándose sus gafas de diseñador y organizando el papeleo, las líneas de crédito de la empresa quedarán completamente paralizadas. Víctor no podrá comprar una taza de café usando fondos corporativos. Las cuentas estarán congeladas por completo a las 9 de la mañana de mañana. Tendrá cero liquidez. Perfecto, dije, deslizando los documentos firmados en una elegante cartera de cuero negro. Regresé a mi condominio. A medida que la tarde se convertía en noche, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. El chat del grupo familiar estaba activo de nuevo. Beatrice había publicado una foto de Tristán de pie en el gran vestíbulo de su mansión. Llevaba un smoking hecho a medida, sostenía una copa de cristal de champán caro, apoyado casualmente contra un enorme y sobredimensionado árbol de Navidad. El pie de foto decía, mi hermoso hijo, listo para conquistar el mundo de los negocios esta noche. Tan increíblemente orgullosa del futuro director ejecutivo de Carter Real Estate. Miré la foto. Miré la sonrisa engreída y con derecho de Tristán. No sentí ni un rastro de ira. Sentí la calma fría y calculadora de un verdugo preparándose para el golpe final. Entré a mi dormitorio. Perfectamente tendido en la cama había un traje gris carbón hecho a medida que había encargado específicamente para esta noche. Estaba hecho a la perfección, una pieza de armadura moderna disfrazada de fina lana y seda. Me vestí lentamente, metódicamente. Abotoné la camisa blanca impecable, ajusté mi corbata de seda en el espejo y me puse mi reloj. El hombre que me devolvía la mirada no era el hijo invisible y descartado que había abastecido estantes en medio de la noche. Era un depredador esperando en la hierba alta, listo para atacar. Tomé la cartera de cuero negro que contenía las órdenes de muerte financieras. Agarré las llaves de mi coche. Bajé al garaje subterráneo y me acerqué a mi coche, un Porsche 911 gris pizarra. Un coche que compré con mi propio dinero, ganado a través de mi brillantez y trabajo duro implacable, no entregado como un regalo de cumpleaños con un lazo gigante. Me deslicé en el asiento del conductor. El motor rugió, un sonido gutural profundo que resonó fuertemente en las paredes de hormigón del garaje. Salí a la calle y me adentré en la oscura noche de Seattle. La nieve caía intensamente ahora, cubriendo las carreteras con una peligrosa y hermosa capa resbaladiza de blanco. Los limpiaparabrisas golpeaban con un pulso rítmico constante. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la nieve que caía. Conduje hacia el club de campo Langford, hacia las arañas de cristal, el champán caro y las décadas de mentiras. Víctor quería un gran espectáculo. Quería impresionar al salvador adinerado y sin rostro de su imperio en ruinas. Prohibió públicamente al hijo perdedor para hacer espacio al benefactor. Apreté el volante de cuero hasta que mis nudillos se pusieron blancos, una fría sonrisa asomó a mis labios. Pensé en el shock absoluto que se registraría en su rostro cuando las pesadas puertas de madera de ese salón de baile finalmente se abrieran. Estaba a punto de darle a mi padre exactamente lo que había pedido. El benefactor estaba llegando, y traía el infierno consigo. El viaje al club de campo Langford se sintió como deslizarse por el centro de una bola de nieve que alguien había agitado violentamente y dejado reposar. Los pesados copos caían sin cesar, enterrando la ciudad de Seattle bajo un manto de blanco espeso y prístino. Era el tipo de tormenta invernal que normalmente mantenía a la gente en casa, acurrucada junto a sus chimeneas. Pero esta noche, para la élite de la ciudad, el clima era solo una pequeña molestia más que la ayuda contratada debía manejar. Dentro de la cabina de mi Porsche,
La calefacción soplaba un calor constante y reconfortante, derritiendo el hielo de los bordes del parabrisas. Mi mente, sin embargo, estaba más fría y aguda que el aire helado del exterior. Estaba hiperenfocado, repasando la secuencia de eventos en mi cabeza como un gran maestro de ajedrez, anticipando el jaque mate final. Me detuve en la gran y majestuosa entrada del club. El Langford era una imponente estructura centenaria de piedra caliza tallada y madera barnizada oscura. Esta noche, estaba envuelto en miles de luces blancas navideñas parpadeantes que se reflejaban en la nieve recién caída, haciendo que toda la finca pareciera sacada de un anuncio de lujo de alta gama. Balas con gruesos abrigos de invierno uniformes corrían de un lado a otro por el camino de entrada circular climatizado, abriendo frenéticamente las puertas de sedanes Mercedes-Benz, coupés Bentley y Range Rovers con cristales tintados. La pura concentración de riqueza reunida en este único lugar era asombrosa. Bajé la ventanilla y le entregué las llaves a un joven y congelado valet. Me dio un boleto de reclamo, su aliento se empañaba en el aire gélido mientras me agradecía. Metí la mano en mi billetera, saqué un billete nítido de $100 y se lo entregué. Le dije que mantuviera el coche aparcado cerca de la entrada principal. No me quedaría mucho tiempo. No necesitaba dejar mi abrigo, y ciertamente no me quedaría para el postre. Subí los grandes escalones de piedra y empujé las pesadas puertas de roble con manijas de latón. El increíble calor del gran vestíbulo me golpeó al instante, trayendo el rico e intoxicante aroma de guirnaldas de pino caras, carnes asadas y el pesado y dulce perfume de los ultra ricos. Un cuarteto de cuerda profesional tocaba una interpretación clásica de un villancico navideño en la esquina, cerca de una enorme chimenea. Su música apenas se abría paso entre el ruidoso, arrogante y presuntuoso parloteo de la élite inmobiliaria de Seattle. Me quedé cerca del guardarropa un momento, dejando que la nieve se derritiera de los hombros de mi traje de carbón a medida, observando silenciosamente la escena. Félix, el gerente de eventos principal del club, me vio desde el otro lado del vestíbulo abarrotado. Habíamos tenido una breve y muy discreta conversación a principios de esa semana. Una contribución muy generosa e irrastreable a su fondo personal de vacaciones aseguró que mi nombre fuera deliberadamente omitido de la lista de invitados estándar en el podio de la entrada. Sin embargo, no enfrentaría ninguna resistencia del equipo de seguridad privada al entrar al edificio. Me hizo un sutil, casi imperceptible, asentimiento y abrió suavemente una puerta lateral que conducía directamente al área de preparación VIP detrás del salón de baile principal. Me deslicé por la puerta sin ser visto, dejando atrás el ruido del vestíbulo. Me quedé en las tenues sombras del área de preparación, mirando a través de las puertas dobles entreabiertas hacia el gran salón de baile. Era una obra maestra de exceso corporativo y vanidad financiera. Enormes arañas de cristal de varios niveles colgaban de los techos abovedados, proyectando una luz cálida y halagadora sobre la sala. Las mesas redondas estaban cubiertas con pesada seda plateada, adornadas con imponentes y extravagantes centros de mesa de rosas blancas, bayas de invierno y piñas escarchadas. Camareros altamente capacitados se movían con precisión sincronizada, sirviendo champán vintage en copas de cristal y retirando platos de aperitivos caros. Y justo en el centro de la sala, sentados en la mesa principal elevada, estaba mi familia. Víctor estaba completamente en su elemento. Llevaba una chaqueta de cena de terciopelo hecha a medida que probablemente costaba más que mi primer coche. Su cabello estaba perfectamente peinado, ni un solo mechón gris fuera de lugar, sus dientes brillaban mientras reía ruidosamente con una broma del señor Harrington. Harrington era el director regional del banco que actualmente mantenía el masivo y asfixiante préstamo puente sobre Carter Real Estate Development. Víctor prácticamente se inclinaba sobre la mesa para atender al banquero, sirviéndole vino, riendo un poco demasiado fuerte, proyectando la ilusión absoluta de un multimillonario que no tenía una preocupación en el mundo. Beatrice se sentaba a su lado, cubierta de collares y pulseras de diamantes que sabía, con certeza, que habían sido comprados con crédito altamente apalancado. Miraba al resto de la sala con su nariz operada, interpretando el papel de la matriarca benevolente. Ocasionalmente le daba palmaditas en el brazo a Víctor, proyectando la imagen de un matrimonio sólido y exitoso construido sobre el respeto mutuo, en lugar de la avaricia mutua que realmente los unía. Y luego estaba Tristán, el niño de oro indiscutible. No estaba sentado en la mesa. Estaba activamente recorriendo la sala,
sosteniendo una copa de cristal de whisky escocés caro, estrechando manos agresivamente, dando palmadas en la espalda a los inversores y mostrando su sonrisa perfecta de $1.000.000. Se veía exactamente como el heredero perfecto. Llevaba un smoking a medida que le quedaba impecablemente a su figura atlética. Al verlo, nunca en 1.000.000 de años habrías adivinado que había pasado los últimos 8 meses fabricando sistemáticamente facturas corporativas para robar cientos de miles de dólares a las mismas personas a las que estaba brindando en ese momento. Se veía tan increíblemente engreído, tan absolutamente convencido de su propia superioridad intocable. En el extremo más alejado de la mesa principal, se sentaba Clara. Lucía deslumbrante, completamente profesional e intocable con un vestido de noche negro a medida. Víctor seguía inclinándose para conversar con ella, tratándola como a la realeza. Él pensaba que ella era su salvavidas definitivo. Él pensaba que ella era la guardiana de los fondos ilimitados del fideicomiso Hal Proxy. Un camarero senior se acercó al podio, golpeó una cuchara de plata contra una copa de cristal, y un repentino silencio cayó sobre el enorme salón de baile. El murmullo de las voces adineradas se desvaneció cuando Víctor se puso de pie, abotonándose con orgullo su chaqueta de terciopelo. Con confianza, tomó el micrófono, lo ajustó a su altura y miró el mar de inversores y socialites. Señoras y señores, estimados colegas y mis más queridos amigos, comenzó Víctor, su voz resonando a través del sistema de sonido de última generación con una calidez practicada y profundamente teatral. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa y nevada Nochebuena. Al mirar esta increíble sala esta noche, me siento profundamente recordado de lo que realmente importa en esta vida impredecible, el legado. Construir algo que perdure más allá de nuestros propios años. Crear una base sólida de confianza absoluta, compromiso inquebrantable e integridad sin compromisos. Casi me río a carcajadas en el oscuro y apartado pasillo. ¿Integridad? El descaro absoluto del hombre. Era un esquema Ponzi andante y respiratorio, construido completamente sobre una base frágil de ego frágil y una deuda masiva e inmanejable. Este último año ciertamente nos ha puesto a prueba a todos, continuó Víctor, colocando una mano cuidada sobre su corazón en un gesto de falsa humildad. El mercado ha sido volátil. Los desafíos han sido enormes, pero Carter Real Estate Development ha emergido más fuerte, más ágil y más enfocado que nunca en nuestra historia corporativa. Y tengo que decir que le debo una parte masiva e inmensurable de ese éxito renovado a mi brillante hijo, Tristán. Tristán, por favor, ponte de pie y haz una reverencia. Tristán se levantó de una mesa cercana, levantando su vaso de whisky escocés para una fuerte ronda de aplausos educados y obligatorios de los inversores. Sonrió modestamente, saludando a la multitud, absorbiendo la admiración inmerecida como una esponja. Pero esta noche, dijo Víctor, su voz cayendo deliberadamente a un tono serio, silencioso, casi reverente. Esta noche se trata principalmente del futuro. Hace 3 años, cuando el mercado era increíblemente incierto y nuestra firma enfrentaba vientos en contra sin precedentes, un socio silencioso intervino para ayudar a guiar este enorme barco a través de la tormenta, el fideicomiso Hal Proxy. Ellos creyeron en nuestra visión cuando otros, tontamente, dudaron de nosotros. Proporcionaron el capital crucial que nos permitió expandir nuestra huella. Esta noche tenemos el honor absoluto de recibir a la principal representante legal de ese fideicomiso, la señorita Clara Vance. Y ella me ha informado generosamente que el benefactor principal, el visionario que nos salvó y permaneció en las sombras durante años, finalmente se une a nosotros esta noche para discutir la expansión de nuestra lucrativa asociación en la próxima década. La sala estalló en aplausos entusiastas. Los inversores aplaudieron ruidosamente, ansiosos por ver el rostro del misterioso multimillonario que supuestamente estaba a punto de inyectar millones de dólares en la economía local. Víctor miró hacia la entrada principal del salón de baile. Una sonrisa hambrienta y completamente desesperada se dibujó en su rostro. Estaba esperando a su salvador. Clara se levantó con gracia. Caminó hacia el podio y tomó el micrófono de la mano extendida de Víctor. Muchas gracias por esas amables palabras, Víctor, dijo Clara, su voz suave, profesional y completamente desprovista de emoción. De hecho, han sido 3 años verdaderamente fascinantes observando sus operaciones desde lejos. Como mencionó, el propietario principal del fideicomiso Hal Proxy,
el individuo que actualmente posee la participación del 15% del capital de control en su empresa, prefiere operar estrictamente en las sombras. Es un hombre privado. Pero los recientes y altamente alarmantes desarrollos con respecto a la gestión interna de esta empresa requirieron su intervención personal inmediata. Sintió que finalmente era hora de salir a la luz. Él está aquí esta noche. Clara giró la cabeza y miró directamente hacia las puertas dobles laterales donde yo estaba de pie en las sombras. Señoras y señores, anunció Clara, su voz clara como una campana. Por favor, den la bienvenida al verdadero accionista mayoritario y al salvador financiero de Carter Real Estate Development. Extendí la mano y abrí las pesadas puertas de madera. Salí de la oscuridad del área de preparación y caminé lentamente, deliberadamente, hacia la luz áspera, brillante e implacable de las arañas de cristal. Mis zapatos de cuero hicieron clic rítmicamente en el suelo de madera pulida. El cuarteto de cuerda dejó de tocar abruptamente a mitad de la nota. El silencio que barrió el enorme salón de baile fue absoluto, instantáneo y ensordecedor. No era solo silencio. Era un peso físico que caía sobre la multitud. Pasé junto a las mesas redondas de inversores desconcertados y boquiabiertos. Pasé junto al señor Harrington, el banquero, cuya mandíbula se había desencajado por la confusión. Caminé directamente por el pasillo central, con los ojos fijos al frente, deteniéndome exactamente a 5 pies de donde mi padre estaba de pie en el podio. El rostro de Víctor era una obra maestra absoluta de pura y sin adulterar disonancia cognitiva. Su cerebro simplemente no podía procesar lo que sus ojos estaban viendo. La arrogante y encantadora sonrisa de multimillonario literalmente se desvaneció de su rostro, reemplazada por una máscara pálida, temblorosa y horrorizada de confusión. Julian, susurró Víctor, su voz quebrándose horriblemente a través del micrófono en vivo, resonando en la silenciosa sala. ¿Qué? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Te dije explícitamente que estabas permanentemente prohibido en este evento. ¿Dónde está seguridad, Félix? Trae seguridad aquí inmediatamente. Miró frenéticamente hacia la parte trasera de la sala, agitando la mano, pero Félix ya había despedido silenciosamente a los guardias al estacionamiento. Nadie vino a rescatarlo. Recibí una invitación muy formal, Víctor, dije, mi voz proyectándose clara y poderosamente sin necesidad de micrófono. La acústica de la sala completamente silenciosa transmitió cada sílaba hasta la última fila. Dirigida específicamente al propietario principal del fideicomiso Hal Proxy. Parece que hace solo 2 minutos estabas prácticamente de rodillas rogando por mi presencia. Beatrice se puso de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Su rostro estaba enrojecido de furiosa indignación. Julian, esto no es una broma graciosa. Estás arruinando la gran noche de Tristán. Estás avergonzando a toda esta familia. Sal de aquí ahora mismo antes de que arruines el negocio de tu padre. La ignoré por completo. Ni siquiera giré la cabeza. Mantuve mis ojos fijos directamente en Víctor, observando cómo la comprensión amanecía lentamente, agonizantemente, en él. Hace 3 años, Víctor, cuando te enfrentabas a una demanda masiva que terminaría con tu carrera, que habría liquidado todo lo que poseías y te habría llevado a la Corte Federal de Bancarrota, fuiste milagrosamente salvado por un inversor anónimo, dije, dando un paso lento hacia adelante. Tomaste el dinero. Te llevaste todo el crédito. Fuiste a las revistas de negocios locales y con orgullo te llamaste a ti mismo un genio financiero. Pero nunca te detuviste a preguntar de dónde venía realmente esa inyección masiva de efectivo. Eras demasiado arrogante para preocuparte. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que la tensión en la sala se tensara lo suficiente como para romperse. Vino de la herencia de mi madre, declaré, mi voz resonando con fría autoridad. Vino del enorme fondo fiduciario que ella me dejó. El mismo fondo universitario que, en efecto, me robaste cuando cumplí 18 años para financiar tus propios proyectos fallidos. Lo usé para comprar tu deuda. Compré a los contratistas enojados. Capitalicé tu empresa. Soy dueño del 15% de toda tu vida, Víctor. Murmullos audibles recorrieron el amplio salón de baile. Escuché al señor Harrington, el ejecutivo del banco, susurrar algo urgentemente a su esposa, su rostro palideciendo.
Los inversores que habían estado aplaudiendo hace solo unos momentos, ahora miraban con un shock absoluto y paralizado. El rostro de Víctor pasó de un blanco pálido enfermizo a un rojo apopléjico furioso y moteado. Las venas de su cuello se abultaban contra su cuello almidonado. «¡Estás mintiendo!», gritó, su voz quebrándose de pánico. «Eres un mentiroso patológico, Clara. Dile a este arrogante y miserable perdedor que abandone las instalaciones ahora mismo antes de que lo haga arrestar por allanamiento». Clara no se inmutó. No miró a Víctor con nada que se pareciera a respeto. Dio un paso adelante con absoluta calma y deliberadamente me entregó el micrófono. «No está mintiendo, Víctor», dijo Clara por el micrófono antes de entregármelo, su voz desprovista de cualquier simpatía. «Julian es mi jefe. Es el único propietario y beneficiario principal del fideicomiso Hall Proxy. Él posee el capital. Él posee los votos. Has estado rindiéndole cuentas durante 3 años». Víctor se tambaleó hacia atrás, agarrando el borde de la mesa principal para estabilizarse. Descomprimí la elegante cartera de cuero negro que llevaba bajo el brazo. Saqué la gruesa pila de órdenes judiciales, fuertemente selladas y firmadas por Diana y un juez federal. Las sostuve en el aire para que toda la sala de inversores, banqueros y élites de la alta sociedad las viera claramente. «No estoy aquí esta noche para celebrar tu legado ficticio, Víctor», dije por el micrófono, mi voz fría, letal y resonante a través de los altavoces. «Estoy aquí para proteger agresivamente mi inversión financiera». Hace 3 horas, mi equipo legal entregó formalmente estas órdenes judiciales fuertemente documentadas a los tribunales federales. Hemos iniciado oficialmente una auditoría forense completa y sin previo aviso de Carter Real Estate Development. Giré la cabeza lentamente, apartando la mirada de mi padre roto, y fijé mis ojos directamente en Tristán. Él estaba de pie, congelado cerca de la barra. Parecía que estaba a punto de vomitar. La costosa copa de whisky escocés de cristal en su mano temblaba tan violentamente que el líquido ámbar se derramaba por los bordes de sus pantalones de smoking hechos a medida. «Encontramos las sociedades pantalla, Tristán», dije, mi voz cortando el pesado silencio del salón de baile como un bisturí quirúrgico. «Encontramos las sociedades de responsabilidad limitada falsas de Delaware. Encontramos los honorarios de consultoría fraudulentos que tú y Silas han estado utilizando para desviar sistemáticamente cientos de miles de dólares de las cuentas operativas de la empresa. Sabemos que usaste fondos corporativos para pagar tus viajes de fin de semana de lujo a Mónaco, tus relojes de diseño y tus negocios de clubes nocturnos. No eres un prodigio de los negocios, Tristán. No eres el niño de oro. Eres un ladrón común y patético». Los dedos de Tristán se entumecieron por completo. Soltó su vaso. Se rompió violentamente en el suelo de madera pulida, el sonido resonando como un disparo. Me miró, su boca abriéndose y cerrándose en silencio, completamente incapaz de formular una sola palabra de defensa. Víctor giró la cabeza para mirar a Tristán, luego me miró a mí, su realidad cuidadosamente construida fracturándose por completo en 1.000.000 de piezas irreparables. «No. No, eso es absolutamente imposible. Estás inventando esto porque estás celoso. Siempre has estado increíblemente celoso de él. Tristán nunca me haría eso». «Tengo el libro mayor, Víctor», dije, lanzando la bomba nuclear que aniquiló cualquier esperanza que le quedara. «Nena me lo entregó personalmente ayer por la tarde. Cada firma falsificada, cada transferencia bancaria no autorizada, cada hoja de cálculo alterada. Todo está meticulosamente documentado, con fecha y hora, y actualmente está sobre el escritorio de un fiscal federal». Avancé, acortando la distancia, y golpeé la gruesa pila de órdenes judiciales directamente en el pecho de Víctor. Él se tambaleó hacia atrás de nuevo, instintivamente, agarrando los pesados papeles contra su chaqueta de terciopelo como si lo estuvieran quemando físicamente. «Lee la primera página, Víctor», ordené, mi voz resonando con absoluta autoridad. «Léela». Él miró hacia abajo, sus ojos se movían frenéticamente, escaneando la letra legal, audaz y aterradora que describía la incautación inmediata del control corporativo. Con efecto inmediato, anuncié a la sala, girando mi cuerpo para mirar directamente al ejecutivo del banco, el señor Harrington, quien ya estaba sacando su teléfono móvil del bolsillo.
Todas las cuentas operativas, las líneas de crédito activas y los activos corporativos vinculados a Carter Real Estate Development están oficialmente congelados, pendientes de una investigación federal masiva. No puedes emitir un solo cheque, Víctor. No puedes pagar a tu personal ejecutivo. Ni siquiera puedes pagar la factura del catering para esta suntuosa fiesta impulsada por el ego esta noche. Tu falso imperio está completa e irreversiblemente muerto. El salón de baile estalló en un caos absoluto. Los inversores se pusieron de pie, gritando preguntas. Las esposas agarraban sus abrigos de diseñador. El señor Harrington ya caminaba a paso rápido hacia la salida, dando órdenes a su equipo de gestión de riesgos por teléfono. La ilusión de riqueza se había roto, y las ratas huían violentamente del barco que se hundía. Víctor me miró, sus ojos muy abiertos con un nivel de terror puro y sin adulterar que nunca había visto en toda mi vida. El padre poderoso, abusivo y tiránico que se había burlado de mí en un chat grupal y me había prohibido la Navidad hace solo unos días, había desaparecido por completo. En su lugar, había un anciano roto, en pánico e hiperventilando, dándose cuenta de que estaba a punto de perder todo lo que valoraba. Julian, por favor, Víctor se ahogó, dejando caer el micrófono sobre la mesa y agarrando mi antebrazo. Su agarre era débil, tembloroso. Somos familia. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Vayamos a la sala VIP de atrás. Podemos sentarnos. Podemos hablar de esto como hombres. Podemos arreglar esto con los abogados por la mañana. Te daré un puesto en la junta. Te daré lo que quieras. Solo, por favor, te lo ruego. No hagas esto frente a toda esta gente. Miré su mano temblorosa en mi manga. Miré al hombre que me había tratado como basura desechable durante 30 años. Miré al padre que había robado el dinero de mi madre, financiado a un ladrón y me había llamado perdedor para impresionar a extraños. Le aparté fácilmente la mano de mi brazo. Enviaste un mensaje a toda la familia llamándome perdedor, Víctor. Me dijiste explícitamente que estaba prohibido en Navidad. Me ordenaste que me quedara en casa, dije, inclinándome cerca para que solo él pudiera escuchar el golpe mortal final sobre el ruido caótico de la sala en pánico. Respondí, no hay problema. Lo decía absolutamente en serio. Considera esto mi regalo de Navidad anticipado para ti. Disfruta del Tribunal Federal de Bancarrota. Le di la espalda. No miré a Beatrice, quien en ese momento sollozaba histéricamente en una servilleta. No miré a Tristán, quien se había desplomado en una silla, luciendo catatónico. Bajé por el pasillo central del salón de baile exactamente de la misma manera en que entré. La multitud de élites adineradas se abrió paso para mí como el mar rojo, encogiéndose a mi paso. Nadie se atrevió a decirme una sola palabra. El aire helado de la noche me golpeó la cara como un shock para el sistema al salir del club de campo Langford, y se sintió como respirar por primera vez en toda mi vida adulta. El aparcacoches trajo mi Porsche inmediatamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me deslicé en el asiento del conductor, el fuerte golpe de la puerta del coche cerrándose, aislando el increíble caos que acababa de desatar dentro. Mientras conducía por el largo, sinuoso y nevado camino de entrada, miré por el espejo retrovisor. Pude ver las luces intermitentes de múltiples carritos de golf de seguridad corriendo hacia la entrada principal. El pánico se había desatado oficialmente. La casa de naipes se había derrumbado. Tiré mi teléfono al asiento del pasajero. Casi de inmediato, la pantalla se iluminó con un brillo deslumbrante. Era una llamada de Víctor. La dejé sonar. Un minuto después, sonó de nuevo. Luego llegó una frenética llamada de Beatrice. Luego Tristán, luego el tío Gregory, quien debía haberse enterado de la noticia por uno de sus amigos inversores. La pantalla parpadeó sin cesar, una luz estroboscópica que iluminaba la oscura cabina del coche. 45 llamadas perdidas en el lapso de la hora de viaje de regreso a mi condominio del centro. Estaban frenéticos, desesperados, llorando, dejando mensajes de voz desquiciados que ni siquiera me molesté en escuchar. La dinámica de poder se había alterado tan violentamente, tan completamente, que estaban totalmente desarmados, ahogándose en la aterradora realidad de sus propias acciones. Entré a mi condominio, me quité la chaqueta del traje, me serví un vaso de agua y miré la nieve que caía.
Dormí perfectamente esa noche. Fue el sueño profundo, reparador y sin sueños de un hombre que finalmente había dejado una carga enorme y aplastante que había llevado durante más de 20 años. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. A la mañana siguiente, día de Navidad, el sol invernal era increíblemente brillante y duro, reflejándose cegadoramente en la nieve fresca que cubría las calles de Seattle. No había regalos esperándome bajo un árbol, ni cenas familiares forzadas a las que asistir. Era exactamente como yo quería. Llegué a mi oficina a las 8 de la mañana. Clara y Diana ya estaban sentadas en la sala de conferencias principal, bebiendo café y gestionando agresivamente las masivas consecuencias legales. El banco, aterrorizado por la SEC, había ejecutado la congelación financiera total exactamente a las 7 de la mañana. Carter Real Estate estaba completamente paralizado. Los cheques rebotaban. Las tarjetas de crédito eran rechazadas. A las 9:15 de la mañana, la recepcionista zumbó mi escritorio. Su voz era tensa y forzada. Julian, tu padre está en el vestíbulo. Se ve terrible. No tiene cita, pero exige verte. Puedo llamar a seguridad del edificio para que lo escolten fuera si quieres. No, dije suavemente, recostándome en mi silla. Que pase. La pesada puerta de cristal se abrió y Víctor entró lentamente. Casi no lo reconocí. El titán de la industria impecablemente arreglado, arrogante y ruidoso de la noche anterior había desaparecido por completo. Parecía que había envejecido una década entera de la noche a la mañana. Su traje estaba arrugado y manchado. Su corbata estaba suelta y torcida, y las pesadas bolsas debajo de sus ojos inyectados en sangre eran de un color púrpura oscuro. Se veía increíblemente pequeño. Se veía derrotado. No gritó. No infló el pecho ni me amenazó con una demanda masiva. Simplemente se desplomó en la silla frente a mi escritorio, mirándome con una expresión patética, vacía y desesperada. El banco rechazó mi tarjeta corporativa cuando intenté pagar la gasolina esta mañana, susurró Víctor, su voz áspera, mirando fijamente sus propias manos. Harrington ni siquiera me devuelve las llamadas. La junta directiva celebró una reunión de emergencia por Zoom al amanecer. Están redactando una resolución formal para destituirme como director ejecutivo antes del mediodía de hoy. La prensa ya está llamando a mi teléfono móvil. Destruiste toda mi vida en 10 minutos. Tristán destruyó tu vida, Víctor, lo corregí. Mi voz era completamente plana y desprovista de cualquier simpatía. Él robó el dinero. Él falsificó los registros. Yo solo encendí las luces de la habitación para que todos pudieran ver a la rata dispersarse. Deberías agradecerme por detener la hemorragia. Es solo un niño, Julian, Víctor estalló de repente. Un mecanismo de defensa desesperado y patético se activó mientras intentaba proteger a su niño de oro. Cometió un error, una mala decisión de negocios, inmadura. Podríamos haberlo manejado internamente. Podríamos haber cubierto el déficit con el dinero del fideicomiso. Podríamos haber mantenido su salario intacto mientras lo devolvía discretamente con el tiempo. Pero tú trajiste a las autoridades federales a esto. Serviste órdenes judiciales públicas. Estás enviando a tu propio hermano a una prisión federal. ¿Cómo puedes ser tan increíblemente desalmado? Lo miré, maravillándome genuinamente de la profundidad de su delirio narcisista. Tiene 28 años, Víctor. Robó cientos de miles de dólares para comprar relojes de diseño, volar en primera clase a Mónaco y financiar negocios ilícitos de clubes nocturnos, mientras tú literalmente suplicabas de rodillas por préstamos para mantener las luces encendidas en tu propio edificio. Y todavía estás sentado aquí defendiéndolo. Todavía estás protegiendo activamente al niño de oro mientras culpas al hijo que realmente salvó tu negocio. Víctor se llevó la cara a las manos, sus hombros temblaban. Es mi hijo, Julian. Es mi legado.
Es todo lo que me queda. ¿Y qué soy yo exactamente? Pregunté suavemente, la pregunta flotando pesadamente en el aire. Él no respondió. No pudo. El silencio ensordecedor en la habitación fue la única respuesta que necesitaba. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Entró Nena. Llevaba un pesado abrigo de invierno, cargando una caja de cartón de tamaño mediano llena con sus objetos personales de escritorio, fotos, una taza de café, algunos archivos de la oficina ejecutiva de Víctor. Había renunciado oficialmente esa mañana, cobrando el enorme cheque de indemnización que le di. Parecía completamente exhausta, pero el miedo constante que solía ensombrecer su rostro durante 20 años había desaparecido por completo. Víctor levantó la vista, sus ojos se abrieron de par en par con traición. Nina, ¿qué haces aquí? Tú también me traicionaste. Después de todo lo que hice por ti. Te sobreviví, Víctor, dijo Nena, su voz temblaba ligeramente pero en última instancia, resuelta. Hay una gran diferencia. Caminó hacia mi escritorio, ignorándolo por completo, y dejó un pequeño sobre amarillo descolorido en mi blog. Julian, antes de irme de la ciudad para siempre, hay una última cosa que absolutamente necesitas ver. Encontré esto metido en la parte más trasera de la caja fuerte maestra de la empresa cuando estaba borrando mis códigos de autorización de seguridad esta mañana. Pensé que era un bono corporativo antiguo. No lo es. Fruncí el ceño, recogiendo el sobre amarillo. Se sentía viejo. El papel estaba quebradizo y seco. Abrí la solapa y volqué el contenido sobre mi escritorio limpio. Cayó un pequeño trozo de papel arrugado. Era un recibo de una casa de empeños. Tenía una fecha de hace exactamente 4 años. El artículo descrito en el recibo era un reloj de bolsillo Patek Philippe de oro de 18 quilates vintage. Mi sangre se heló de forma terrible y escalofriante. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Cuando mi abuelo, el padre de mi madre, falleció, me dejó exactamente una cosa en su testamento, su reloj antiguo Patek Philippe. Era una reliquia familiar invaluable, transmitida a través de 3 generaciones de hombres. Era la única conexión física y tangible que me quedaba con la familia de mi madre. Hace 4 años, cuando estaba empacando mis cosas para mudarme a mi nuevo condominio, el reloj había desaparecido misteriosamente de mi caja fuerte en la casa de Víctor. Había revuelto el lugar buscándolo, frenético y devastado. Víctor incluso me había ayudado a buscar, sacudiendo la cabeza con simpatía y sugiriendo que tal vez los transportistas lo habían robado cuando yo no estaba mirando. Miré el recibo de la casa de empeños. Luego miré la cantidad pagada impresa con tinta negra descolorida, $50.000. Volví a mirar el sello de fecha. Era exactamente la misma semana en que Tristán había cumplido 18 años. La misma semana en que Víctor había entregado orgullosamente a Tristán las llaves de un Ferrari rojo cereza, completamente nuevo, en el club de campo. Lentamente levanté la vista del papel y la fijé en Víctor. El aire en la habitación se volvió tan denso y pesado que era difícil respirar. ¿Lo robaste? Susurré, las palabras con sabor a ceniza amarga en mi boca. Víctor se encogió en su sillón de cuero, su rostro adquiriendo un enfermizo color gris ceniza. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Miraba la alfombra. Julian, puedo explicarlo. Por favor, déjame explicarlo. El negocio estaba increíblemente apretado ese mes. El flujo de efectivo estaba severamente restringido por los bancos. Le había prometido a Tristán ese coche durante años si entraba en una buena universidad. Necesitaba el efectivo para el enorme pago inicial. Iba a recomprar el reloj. Lo juro por la tumba de tu madre. Iba. Solo que las tasas de interés del recibo del empeño se me escaparon, y el recibo expiró antes de que pudiera conseguir los fondos. Empeñó el reloj de mi abuelo, mi herencia sagrada, la única pieza de la familia de mi difunta madre que me quedaba en el mundo, para financiar en secreto el pago inicial del coche deportivo de lujo de su niño de oro. Se quedó allí, en esa extravagante fiesta de la Asociación de Propietarios, haciéndose pasar por el exitoso y generoso padre multimillonario, usando la sangre y la historia robadas de mi familia para financiar su propia patética vanidad. Cualquier rastro persistente de lástima,
cualquier átomo microscópico de obligación familiar al que pudiera haberme aferrado subconscientemente a lo largo de los años, se evaporó por completo en ese mismo segundo. Un vacío frío y absoluto lo reemplazó. «Robaste el reloj de mi abuelo para comprar un Ferrari para un ladrón», declaré, mi voz peligrosamente tranquila, temblando con una rabia tan pura que se sentía como hielo. Me miraste directamente a los ojos y me ayudaste a buscarlo en la casa, sabiendo que ya lo habías vendido a un prestamista en el lado sur de la ciudad. Lo siento mucho, gimió Víctor, las lágrimas finalmente se derramaron por sus párpados y rodaron por sus mejillas. Te pagaré. Encontraré una manera de arreglarlo. Me puse de pie. Caminé lentamente alrededor del escritorio hasta que estuve directamente sobre él. Él se estremeció violentamente, levantando las manos, esperando completamente que lo golpeara. No lo hice. La violencia física era demasiado barata para este nivel de profunda traición. Vas a salir de esta oficina ahora mismo, dije, mi voz resonando con una finalidad aterradora y absoluta. Vas a salir por esa puerta, bajar en el ascensor, y nunca, jamás, vas a volver a hablarme mientras vivas. Si llamas a mi teléfono, te haré arrestar por acoso. Si apareces en mi casa, te haré desalojar físicamente por allanamiento de morada. Estás completamente muerto para mí, Víctor. Tu empresa está muerta. Tu legado es una broma. Y cuando los fiscales federales llamen a tu puerta la próxima semana con una demanda masiva por fraude financiero y evasión de impuestos, quiero que recuerdes que soy yo quien les entregó las llaves de tu celda. Víctor abrió la boca para hablar, para suplicar una última vez, pero la mirada muerta en mis ojos lo detuvo en seco. Tragó con dificultad, sus manos temblaban violentamente mientras se aferraba a los reposabrazos de la silla para levantarse. Lentamente se puso de pie, pareciendo un cascarón vacío y roto de un ser humano. Salió de mi oficina, arrastrando los pies, mirando fijamente el suelo. No miró hacia atrás. Me quedé en el silencio de mi oficina, mirando el recibo de la casa de empeños descolorido en mi escritorio. Nena colocó una mano suave y cálida sobre mi hombro, la apretó con seguridad, y salió silenciosamente de la habitación para comenzar su nueva vida. La tormenta finalmente había pasado. La fea verdad estaba a la luz del día cegadora. El giro del cuchillo fue agonizante, pero fue el corte final absolutamente necesario para extirpar la infección de mi vida de una vez por todas. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad se hubiera despertado por completo, y las calles aún estaban cubiertas de nieve virgen. Clara y yo condujimos mi Porsche hasta la dirección que figuraba en el recibo descolorido del empeño. Era una casa de empeño sombría, con pesadas rejas, situada en un sector industrial de la ciudad, deteriorado y deprimente. Entramos, la fuerte campana sobre la puerta sonó bruscamente en la tranquila mañana. El aire interior olía a polvo viejo, humo de cigarrillos rancio y pura desesperación. Me acerqué al mostrador y golpeé el recibo de 4 años contra el cristal rayado. El anciano propietario, un hombre con una espesa barba gris, se ajustó sus gruesas gafas, mirando con escepticismo desde el papel quebradizo hasta mi caro traje hecho a medida. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la bóveda trasera por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente regresó, sostenía una pequeña caja de terciopelo, increíblemente gastada. La abrió sobre el mostrador. La caja de oro del reloj Patek Philippe atrapó la tenue luz fluorescente parpadeante de la tienda. Era exactamente como lo recordaba. Impecable, atemporal. El recibo expiró hace 3 años, amigo, gruñó el propietario, cerrando la caja a medias. Técnica y legalmente, ahora pertenece a la tienda. No iba a fundirlo. Estaba esperando al comprador adecuado en el mercado privado para maximizar el beneficio. Clara no dudó ni un solo segundo. Sacó una gruesa chequera corporativa, escribió un número que hizo que los ojos del anciano se abrieran de par en par, y la deslizó por el mostrador de cristal. El reloj le pertenece a él. La enorme prima de ese cheque cubre tu silencio absoluto sobre esta transacción. Saqué el reloj de la caja de terciopelo. El metal estaba frío contra mi piel, pero al cerrar el puño alrededor de él, se sintió increíblemente pesado de significado e historia. Lo guardé de forma segura en el bolsillo interior de mi abrigo de invierno, justo sobre mi corazón. Una profunda y abrumadora sensación de paz invadió todo mi cuerpo.
Había reclamado el pasado. Había rescatado la memoria de mi madre de la casa de empeños. Ahora era el momento de ver el futuro desarrollarse exactamente como lo había orquestado meticulosamente. Pasó un mes. El salto en el tiempo se sintió como ver un montaje cinematográfico de caos legal y destrucción corporativa total. La auditoría forense ordenada por los tribunales federales fue brutal, rápida y completamente transparente. Las autoridades federales destriparon los libros de Carter Real Estate como un huracán de categoría 5 que arrasa un parque de caravanas. La malversación era tan descaradamente obvia, tan increíblemente mal oculta por Tristán y Silas, que los fiscales ni siquiera tuvieron que esforzarse para construir su caso sólido como una roca. El verdadero colapso espectacular, sin embargo, no ocurrió en la pulcra sala de juntas. Ocurrió en el ambiente frío y estéril de una sala de interrogatorios federal. Cuando Tristán fue oficialmente llevado a interrogatorio por el FBI, enfrentando la aterradora realidad concreta de una prisión federal, la pérdida total de activos y una vida arruinada, su supuesta lealtad incondicional a sus queridos padres se evaporó en aproximadamente 10 segundos. El niño de oro, el heredero mimado y amado que no podía hacer absolutamente nada mal, inmediatamente arrojó a Víctor y Beatrice directamente bajo el autobús para salvar su propio pellejo. Tristán entregó a su abogado defensor, muy bien pagado y agresivo, una serie de notas de voz grabadas en secreto y mensajes de texto cifrados. En un intento desesperado y patético de conseguir un acuerdo de culpabilidad y una sentencia reducida, Tristán afirmó oficialmente que Víctor había alentado activamente la malversación para inflar artificialmente los gastos de marketing de la empresa, a cambio de enormes deducciones fiscales. Además, afirmó que Beatrice había exigido activamente recortes del dinero robado para financiar su lujoso estilo de vida en el club de campo y pagar sus deudas secretas de tarjetas de crédito. Se presentó a las autoridades como un joven ingenuo, presionado e inocente que actuaba únicamente bajo las órdenes tiránicas y abusivas de sus padres manipuladores. Fue una carnicería absoluta y sin paliativos. La familia se desgarró con la ferocidad de lobos hambrientos luchando por un trozo de carne. Víctor fue formalmente acusado de fraude corporativo, evasión de impuestos y conspiración federal. Sus activos fueron completamente congelados por el gobierno. La enorme mansión en los suburbios fue embargada por el banco para ejecución hipotecaria. Beatrice, enfrentando la repentina y aterradora realidad de la pobreza absoluta y la humillación pública masiva entre sus amigos de la alta sociedad, inmediatamente solicitó un divorcio despiadado. Exigió agresivamente una pensión alimenticia de un hombre que ya no tenía ni un solo céntimo a su nombre. Acusó públicamente a Víctor de arruinarle la vida en los tabloides y amenazó con demandarlo por angustia emocional. Tristán, a pesar de su entusiasta cooperación con los federales, todavía enfrentaba una importante pena de cárcel obligatoria por fraude electrónico. Toda la familia Carter fue noticia de primera plana en los diarios y periódicos de negocios locales. El legado que Víctor me había sacrificado para construir no era más que una patética historia de advertencia sobre la avaricia, el narcisismo y la traición final. Mientras tanto, mi equipo legal fue quirúrgicamente preciso en limpiar el desorden. Con Víctor oficialmente destituido en desgracia y enfrentando cargos federales, la junta directiva en pánico suplicó desesperadamente al fideicomiso Hal Proxy que tomara el control público completo para salvar lo que quedara de los activos y la reputación de la empresa. Intervine no como el benefactor anónimo oculto, sino como el director ejecutivo público y altamente visible de la empresa recién reestructurada. Mi primer acto oficial como director ejecutivo fue una purga masiva de los elementos tóxicos. Despedí al tío Gregory en mi primer día, cortando permanentemente sus lucrativos sobornos y poniéndolo activamente en la lista negra de todas las principales empresas inmobiliarias de la ciudad. Inicié una demanda civil despiadada y agresiva contra Silas, incautando sus activos de clubes nocturnos para recuperar los fondos malversados para la empresa. Y lo que es más importante, ascendí a los gerentes intermedios leales y trabajadores que habían sufrido en silencio bajo la arrogancia de Víctor, aumentando sus salarios, mejorando sus beneficios y estabilizando la aterrorizada fuerza laboral. Entré en la enorme oficina de la esquina que solía pertenecer a Víctor. Las paredes estaban completamente despojadas de sus retratos arrogantes y ególatras. Me senté en el pesado sillón de cuero, saqué el reloj de mi abuelo del bolsillo y lo coloqué suavemente sobre el escritorio impecable. El tic-tac era constante, preciso y completamente inquebrantable. El imperio finalmente estaba limpio. Un año después, era Nochebuena de nuevo.
La nieve caía intensamente en Seattle, cubriendo la ciudad exactamente como el año anterior. Pero esta vez, el profundo silencio en mi condominio del ático no era un arma defensiva. Ni era un síntoma de un aplastante aislamiento. Era una paz profunda y bien merecida. Estaba de pie en mi moderna cocina, sirviendo una copa de vino tinto caro, mirando el brillante y nevado horizonte. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo. Habíamos cambiado nuestro enfoque hacia el desarrollo comercial sostenible, pagado los agresivos préstamos puente antes de lo previsto y restaurado completamente la confianza con el sector bancario. El señor Harrington ahora me trataba con un respeto genuino y ganado, no con la condescendencia desesperada y falsa que siempre había mostrado a mi padre. Mi asistente había traído el correo esa misma tarde. Sobre mi encimera de granito de la cocina había un sobre blanco liso, barato y arrugado. La dirección del remitente era un pequeño complejo de apartamentos de alquiler bajo en las afueras de la ciudad. La letra era temblorosa y débil, pero la reconocí al instante. Era de Víctor. Tomé el sobre y deslicé el dedo por la solapa. La carta de dentro estaba escrita en papel de cuaderno rayado y barato. Era un desastre patético, divagante y desarticulado. Víctor escribía extensamente sobre lo increíblemente difícil que había sido el último año para él. Se quejaba amargamente de los brutales procedimientos de divorcio con Beatrice, detallando cómo los abogados lo habían despojado de absolutamente todo. Se quejaba de su salud que se deterioraba rápidamente y de cómo Tristán se negaba por completo a hablar con él o a responder sus cartas desde el centro de mínima seguridad donde actualmente cumplía su sentencia de 3 años. Y luego, justo en el último párrafo, llegó el inevitable y completamente predecible gancho. Preguntaba si podíamos vernos para tomar un café. Dijo que era Navidad, un momento para el perdón profundo, un momento para que las familias fracturadas sanaran y se unieran. Dijo que era un hombre cambiado y que estaba listo para superar nuestras pequeñas diferencias. Leí las palabras y no sentí absolutamente nada. Ni ira persistente, ni lástima repentina, ni desesperado deseo infantil de su validación. El hombre que escribió esa patética carta era un completo extraño para mí. No rompí la carta en un ataque de rabia dramática. No me senté a escribir una respuesta mordaz y llena de odio para ponerlo en su lugar. Simplemente caminé hacia la moderna chimenea de gas en el centro de mi sala de estar. Pulsé el interruptor, viendo cómo el calor azul y naranja cobraba vida detrás del cristal. Arrojé la carta y el sobre directamente al fuego. Me quedé allí, tomando un sorbo de mi vino, y vi cómo el papel barato se rizaba, se ponía marrón y se desintegraba en finas cenizas grises. Era el cierre definitivo y final que necesitaba. La sociedad constantemente impulsa esta narrativa increíblemente tóxica y romantizada de que la sangre es más espesa que el agua. Estamos profundamente condicionados desde el nacimiento a creer que, porque compartimos ADN con alguien, estamos eternamente obligados moralmente a absorber su abuso, su manipulación y su interminable traición. Las personas bien intencionadas nos dicen que simplemente mantengamos la paz en las cenas de acción de gracias, que traguemos nuestro orgullo en los eventos familiares y que perdonemos continuamente a personas que en realidad no lo sienten, todo en el sagrado nombre de la familia. Pero la verdadera familia no es un accidente biológico. La verdadera familia se construye sobre una base sólida de respeto mutuo, apoyo incondicional y honestidad fundamental. Si alguien te exige que te minimices constantemente, que ocultes tu éxito, o que sacrifiques tu propia salud mental y estabilidad financiera solo para que ellos se sientan cómodos y superiores, no son tu familia. Son un parásito. Establecer límites firmes no es un acto de crueldad. Alejarse de padres tóxicos, hermanos abusivos o parientes manipuladores no es un fracaso moral. Es un acto de profunda y necesaria autopreservación. Es el paso valiente, aterrador, pero en última instancia necesario, de reclamar tu propia narrativa y proteger agresivamente tu propia paz. Pasé toda mi vida tratando de comprar un asiento en una mesa donde nunca fui realmente querido. En el momento en que finalmente me di cuenta de que tenía el poder, el intelecto y los medios para construir mi propia mesa, todo cambió. Dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría. Y comencé a construir una vida de la que estaba feroz y sin disculpas, orgulloso. El mensaje de texto que me prohibía la Navidad estaba destinado a destrozarme. Estaba destinado a ser el castigo humillante definitivo por mi incapacidad para conformarme a su tóxica realidad falsa.
en cambio, fue el regalo más grande que mi padre me dio. Fue la llave que abrió mi jaula y me liberó. Así que, a cualquiera que esté viendo este vídeo ahora mismo, a cualquiera que esté sentado solo durante las fiestas porque finalmente tuvo el coraje de decir basta a una dinámica familiar tóxica, te veo. Te entiendo. Tu paz vale infinitamente más que su comodidad. Tu éxito es tuyo y tu vida es tuya para vivirla. Nunca dejes que nadie, especialmente las personas que comparten tu apellido, te haga sentir culpable por simplemente sobrevivir y elegirte a ti mismo. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e implacable en la arena y alejarte de las personas que se suponía que te amarían incondicionalmente? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Que esta comunidad sea un lugar de apoyo, comprensión y validación para quienes más lo necesitan. Y por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.